de armonía. Tú eres la Madre de Dios y estás junto a mí en mi corazón. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Creemos en Dios que es Padre. Esto es importante porque miren, en el nombre de Dios hay personas que renuncian a formar una familia y se dedican a servir a los más necesitados. Pero otros, en el nombre de Dios, ponen bombas y se dedican a matar a personas. Hay quienes, en el nombre de Dios, se dedican a educar a las niñas, o a proteger a las jóvenes, o a ayudar a las mujeres desfavorecidas. Pero hay quienes también, en el nombre de Dios, hacen la ablación del clítoris o someten a las mujeres. ¿En qué Dios creemos? Nosotros no creemos en un Dios cualquiera, en una imagen de Dios construida por los hombres. Creemos en el Dios que se ha revelado en Jesucristo. Veíamos ayer que hay un movimiento de los hombres hacia Dios y los hombres dicen cosas sobre Dios. Pero Jesucristo es distinto, no es un hombre que habla de Dios, es Dios que se ha hecho hombre, que usa nuestro lenguaje, que se hace cercano, amigo, compañero de camino, que camina a nuestro lado. Nosotros creemos en el Dios amigo de la vida, que se ha revelado en Jesucristo, en el Dios compasivo y misericordioso, en el Dios Padre y Madre que protege todo lo que ha creado. Un Dios Padre, aunque permanece en el cielo, al mismo tiempo cercano y trascendente, amigo y desbordante. Un Dios que nunca terminamos de comprender. De hecho, después de decir que creemos en Dios, que es Padre, decimos es Padre todopoderoso. Pero este ser todopoderoso de Dios es una cosa extraña. Sí, Dios lo puede todo, claro que lo puede todo. Dios dijo sea la luz y la luz fue. Dios actúa en algunos acontecimientos grandes, sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo liberó y lo envió a la tierra prometida. Dios actúa a veces en cosas muy pequeñas y suscita en nosotros un buen deseo, una buena acción. Pero Dios respeta nuestra libertad. El Dios poderoso se hace débil, se hace frágil por amor. Lo vemos en los papás. ¿Por qué sufren hoy las madres? Pues las madres sufren porque un hijo no encuentra trabajo, porque el otro se ha separado de su mujer, porque el otro no va a la iglesia, porque el otro toma demasiado. Sufren por amor. Sufren por amor. Y así le pasa a Dios. Dios sufre por amor. Este Dios todopoderoso respeta nuestras decisiones. Respeta nuestra libertad, aunque a veces sean decisiones equivocadas. Hay dos tipos de mal, de sufrimiento: el mal físico y el mal moral. El mal físico proviene de la limitación de nuestra naturaleza, un virus, una bacteria, un gen defectuoso, un accidente. Muchas cosas pueden influirnos y entonces estamos sometidos a esas limitaciones. Pensemos en el reciente desastre de Filipinas,
más de 10.000 muertos. El mal físico proviene, en realidad, de que no terminamos de comprender el funcionamiento del mundo. Nosotros vemos que el mundo está todavía en una evolución, que no ha llegado a la plenitud. Si antiguamente todos los continentes eran uno solo, se están separando continuamente. Y claro, hay unas fallas en los puntos de unión y de vez en cuando hay un movimiento de tierras. Y esto provoca terremotos, y esto provoca maremotos también y tsunamis. Nosotros podemos utilizar en nuestro servicio la energía que proviene del agua, de la caída del agua, del viento, pero hay cosas que todavía no comprendemos y no dominamos. También es verdad que el ser humano es capaz de grandes genialidades, pero es también capaz de grandes imprudencias. Dicen que el hombre es el único animal que cae 2 veces en la misma piedra. Los antiguos tenían muy claro que no construían nunca demasiado cerca del mar, porque saben que el mar terminaba arrastrando y subiendo y destruyendo las construcciones. Entonces construían a cierta distancia. Los antiguos no construían en el lecho de un río, porque saben que ahora el río está seco, pero antes o después lloverá y bajará el agua y se llevará por delante las construcciones. Los antiguos no construían a los pies de un volcán, porque saben que el volcán ahora está dormido, pero antes o después se explota, se dan un poquito más para allá. Pero nosotros hoy no hacemos mucho caso de estas cosas. Claro, sabemos que hay tierras azotadas todos los años por los tifones, todos los años. Pero no vamos a buscar la protección. Los antiguos construían en la montaña, no en el valle, porque así si llueve no se lleva la lluvia por delante de las casas. Construían sobre roca, no sobre arena. Nosotros no hacemos caso de muchas cosas de estas. Y llegan las tormentas, y llegan los huracanes y se llevan por delante todo lo que hemos construido. A veces es fruto de nuestra imprevisión y otras es fruto de que conocemos muchas cosas, pero todavía no conocemos otras. Quizás un día podamos de verdad prevenir cuando va a suceder un huracán, cuando va a suceder un terremoto. Quizás un día podamos prevenirlo al 100%. Hoy no. Otras cosas hemos aprendido y hemos usado para nuestro provecho. Lo verdaderamente duro es el mal moral, el que causamos unos a otros. Violencia, abusos, discriminaciones, desprecios. Este sufrimiento causado por el mal uso de nuestra libertad es el verdaderamente terrible. Hay quien se ha preguntado a lo largo de estos años, ¿y dónde estaba Dios durante la Shoah, es decir, en el Holocausto? ¿Dónde está Dios cuando sucede un desastre como el de ahora? Pues miren, en primer lugar, Dios está en las víctimas. Él se identifica con las víctimas, se hace débil con los débiles. Él mismo lo dijo, yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer, no me dieron, según el caso. Estuve desnudo y me vistieron, o no me vistieron, según el caso. En primer lugar, se identifica con las víctimas y en segundo lugar, está presente en los que ayudan a los demás. Jesucristo hoy puede decir perfectamente, miren, yo hoy no tengo manos, ustedes son mis manos para seguir bendiciendo. Yo hoy no tengo labios, ustedes son mis labios para seguir anunciando el Evangelio. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él solo puede actuar a través de nosotros. Es incomprensible este Dios que se hace débil, es verdad. Este Dios que se hace frágil, es verdad. Este Dios que todo lo puede y sin embargo renuncia a su poder. La carta a los Filipenses dice que Jesucristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así
se sometió incluso a la muerte y a una muerte de cruz. Les voy a leer un poema que se titula Mi Dios es frágil. Se escribió en 1969. Juan Arias era un sacerdote católico que en esos momentos lo que buscaba era hacer un poco de ruido y buscaba escandalizar, y lo consiguió. Escandalizó con un libro que se titulaba El Dios en quien no creo, y consiguió que se tradujera a muchos idiomas y que se hablara mucho de él durante algún tiempo. Bueno, el caso es que este poema nos tiene que hacer pensar, más allá de las pequeñeces del lenguaje. Nosotros creemos en un Dios que se ha hecho frágil y que rompe nuestros esquemas. Un Dios al que nunca podemos comprender totalmente. Mi Dios es frágil. Es de mi raza y yo de la suya. Él es hombre y yo casi Dios. Para que yo pudiera saborear la divinidad, Él amó mi barro. A mi Dios le hizo frágil el amor. Mi Dios conoció la alegría humana, la amistad, el gozo de la tierra y de sus cosas. Mi Dios tuvo hambre y sueño y se cansó. Mi Dios fue sensible, mi Dios se irritó, fue pasional y fue dulce como un niño. Mi Dios tembló ante la muerte, mi Dios se alimentó a los pechos de una madre y sintió y bebió toda la ternura femenina. No amó nunca el dolor, no fue nunca amigo de la enfermedad, por eso curaba a los enfermos. Mi Dios sufrió el destierro, fue perseguido y aclamado. Amó todo lo humano, mi Dios, las cosas y los hombres, el pan y la mujer, a los buenos y a los pecadores. Mi Dios fue un hombre de su tiempo, vistió como todos, habló el dialecto de su tierra, trabajó con sus manos, gritó como los profetas. Mi Dios fue débil con los débiles y severo con los soberbios. Murió joven por ser sincero. Lo mataron porque le traicionaba la verdad de sus ojos. Pero mi Dios murió sin odiar. Murió excusando, que es más que perdonando. Mi Dios es frágil. Mi Dios rompió la vieja moral del diente por diente, de la venganza mezquina, para inaugurar la frontera de un amor y de una violencia totalmente nuevos. Mi Dios, tirado en el surco, aplastado contra la tierra, traicionado, abandonado, incomprendido, siguió amando. Por eso mi Dios venció a la muerte. Y brotó como un fruto nuevo en sus manos la resurrección. Por eso estamos resucitados todos, los hombres y las cosas. Es difícil para muchos mi Dios frágil, mi Dios que llora, mi Dios que no se defiende. Es difícil mi Dios abandonado de Dios, mi Dios que debe morir para triunfar, mi Dios que hace de un ladrón y criminal el primer santo canonizado de su iglesia. Mi Dios joven, que muere acusado de agitador político. Mi Dios sacerdote y profeta, que sube a la muerte como la primera vergüenza de todas las inquisiciones religiosas de la historia. Difícil mi Dios frágil, amigo de la vida. Mi Dios que sufrió los mordiscos de todas las tentaciones. Mi Dios que sudó sangre antes de aceptar la voluntad de su Padre. Es difícil este Dios, mi Dios frágil, para quienes creen que solo se triunfa venciendo, para quienes creen que solo se defiende matando, para quienes creen que salvación es sinónimo de esfuerzo y no de regalo, para quienes lo humano es pecado, para quienes santo es igual a estoico y Cristo igual a ángel. Es difícil mi Dios frágil, para quienes siguen soñando con un Dios que no se parezca a los hombres. Bueno, pues nuestro Dios se ha hecho débil, pequeño, camina a nuestro lado, sin dejar por
eso de ser el Dios incomprensible que nos desborda. En su presencia muchas veces tenemos que callar y reconocer que somos demasiado pequeños. Esto le pasó a Job. Job luchó con Dios. Nosotros solamente recordamos de Job el principio y el final. El principio, Job era un hombre muy rico, empezó a ser tentado por el diablo, un sufrimiento detrás de otro, y él en todo decía, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y al final, Dios le devuelve el 100 por uno y colorín colorado, este cuento se acaba. Pero entre tanto hay un largo libro en el que los amigos de Job le dicen, algo habrás hecho, si te pasa esto será por algo. Y él dice, yo no soy consciente de haber hecho nada. Y además, Dios es más grande que nuestros pecados, por lo tanto no me puede pasar esto como castigo por mis pecados, o por los de mis padres, o por los de mis hijos. Esto no lo puedo comprender. Y llama a Dios a juicio, y le grita, y se queja ante él. Y esa queja y ese grito es una verdadera oración. Y al final interviene Dios y le dice, pero a ver, amigo mío, ¿dónde estabas tú cuando creé la tierra? ¿Puedes comprender todas mis obras? Pues si no te comprendes ni a ti mismo y quieres comprenderme a mí, entonces Job reacciona y dice, he hablado de cosas que me desbordan. Antes te conocía de oídas, ahora te han visto mis ojos, por eso callo ante él. Cuando he tenido la experiencia personal de Dios, tiene que callar y decir, Dios me desborda. Dios es absolutamente incomprensible para mí. Y esta debe ser también nuestra actitud. Reconocer que Dios es más grande, que Dios está más allá de todo lo que conocemos, de todo lo que podemos entender. Bien, sigamos adelante. Decimos que Dios es Padre, que es todopoderoso, que se hace frágil por amor, y que es el creador del cielo y de la tierra. Miren, en el Antiguo Testamento, al principio no se dice que Dios es el creador de todo. No se dice que Dios ha creado todo de la nada. Por un sencillo motivo, porque en hebreo no hay palabras abstractas y por lo tanto no existe ni la palabra todo ni la palabra nada. La primera vez que la Biblia dice que Dios ha creado todo de la nada es en el libro de los Macabeos, porque fue escrito en griego. Como fue escrito en griego, sí que existen las palabras todo y nada. Pero para decir que Dios lo ha creado todo, el libro del Génesis dice, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Para decir todo utilizan dos palabras complementarias. Es como cuando en la Biblia también se dice, los jóvenes y las doncellas bendigan al Señor. Los ancianos junto con los niños bendigan al Señor. Bueno, es una manera de decir todos, pero como no existe la palabra todos, pues tienen que usar esas expresiones. Dios al principio creó el cielo y la tierra. Vaya por delante que todo lo que dice el Génesis es verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero vaya por delante también que no hay que entenderlo literalmente. Si yo digo de esta muchacha que es dulce como la miel, nadie se mete su dedo a la boca para ver si de verdad está dulce. O si yo digo de alguien que habla por los codos, entendemos que esté hablando de verdad por los codos. O si decimos de alguien que nos ha tomado el pelo, no entendemos que es que nos ha agarrado por el peluquín. Entendemos lo que queremos decir con estas expresiones. Pues lo mismo sucede en la Escritura. Tiene una manera de hablar propia del pueblo de Israel. El problema es que a veces no sabemos interpretar esas palabras y nos quedamos con la materialidad del texto. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares habla de la amada que está enamorada y dice, uy, mi amado es un ciervo que tiene unos cuernos grandes y fuertes. Hoy vaya usted a decir a su esposo o a su novio que le ha puesto unos buenos cuernos. El cuerno en la Biblia es la fuerza, el poder. Claro, es la imagen de algo fuerte. Decir que mi amado tiene cuernos, para ellos es decir que es fuerte, que es hermoso.
Pero nosotros ese texto lo tenemos que interpretar, porque si no, no entendemos a qué se refiere. Y como ese muchos otros, pues lo mismo los textos de la creación. Fíjense una cosa, el Génesis 1 y el Génesis 2 van seguidos. El primer capítulo va adelante y el capítulo 2 va detrás. Y sin embargo, cuentan la creación de manera totalmente distinta e incompatible, aparentemente. El primer capítulo del Génesis dice que Dios crea todo en 7 días. El primer día Dios crea la luz. El segundo separa el cielo de la tierra. El tercero separa la tierra del mar. El cuarto hace que floten además el tercero las plantas. El cuarto crea los astros. El quinto crea los peces y los pájaros. El sexto los animales y finalmente al ser humano. Hombre y mujer los creó. Y el séptimo descansó. Sin embargo, el capítulo segundo dice que Dios primero crea a Adán, después planta los árboles, después crea los animales, después separa a Adán de Eva para que sean dos. ¿En qué quedamos? ¿Los animales venían antes o vienen después? ¿Va bien? No es posible una cosa u otra. Quien colocó juntos aquellos dos textos no era tonto. Los colocó juntos a propósito para que veamos que nuestro lenguaje es insuficiente. El capítulo primero del Génesis es muy moderno. Tiene solo unos 2.500 años, quizás 2.600, pero eso para la Biblia no es nada. El capítulo 2 del Génesis tiene más de 3.000 años, así que es mucho más viejo. El capítulo primero del Génesis, que presenta la creación en 7 días, lo que nos está diciendo es que Dios tiene un proyecto que lo ha realizado en el tiempo, un proyecto amoroso. El proyecto de Dios es eterno, y cuando ha comenzado la creación ha comenzado el tiempo, antes no había tiempo. Y de hecho, Dios primero crea la luz, pero si todavía no hay astros, si todavía no hay estrellas, pues no, Dios ha creado la luz. Y ya pasó una noche y pasó una mañana, día primero. Pero si no hay sol, ni hay tierra, ni hay luna, no, que pasó el día primero. Y el día segundo separa el cielo de la tierra, y el día tercero separa la tierra del mar. Pasó una tarde, pasó una mañana, día tercero. Y el día cuarto, dice el Génesis, que Dios creó los astros para que el hombre pueda contar el tiempo y pueda guiarse en el espacio. Esto es importante, porque antiguamente ni había relojes, ni había brújulas. Entonces, para saber la hora había que ver la sombra, para saber el día del mes había que ver la fase lunar. Entonces, de esta manera se sabía cuándo era tiempo de plantar y cuándo era tiempo de cosechar. Amigos, nosotros ahora somos muy modernos y no hacemos caso de esas cosas que hacían los antiguos. Pero ustedes van por Europa y verán las catedrales que tienen 800 años, 900 años, 1000 años, están en pie y tienen las vigas de manera perfectas. Y hoy nos hacen unos bancos preciosos y a los 5 años están comidos por las termitas. Y uno dice, ¿cómo es posible? Los antiguos yo no sé si los cortaban en la luna llena o en la luna creciente o en la luna menguante o en la luna no sé qué, pero sabían que había que cortar la madera en una luna de una manera y en unas fechas concretas, y no se podían cortar en cualquier fecha. Nosotros esas cosas no hacemos caso, y así nos vamos. Así nos vamos. Entonces, los astros les permitían saber cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, cuando se podían celebrar momentos de descanso y de fiesta. De alguna manera lo que es el tiempo cíclico, el tiempo cósmico, se convierte en tiempo humano. Solamente después surge la bendición. El día quinto Dios crea las aves y los peces y añade el texto, y Dios los bendijo. Y añadió, crezcan, multiplíquense. Y el día sexto creó todos los animales. Y también les bendijo y dijo, crezcan y multiplíquense. Y finalmente creó el hombre, que hasta entonces cada día decía, y era bueno, y era bueno, y era bueno. El día séptimo dice, y era muy bueno. Pero fíjense, Dios lo ha creado todo para el hombre, que es la última obra de Dios. La última que sale de sus manos. Y dice, el día sexto Dios creó a Adán.
Como no existe la palabra hombre, ser humano, porque no existen las palabras abstractas, se dice Dios creó a Adán. Adán significa terrestre, porque Adamá se dice es tierra, la tierra se dice Adamá. Adán es el terrestre. El último día Dios creó a los terrestres. Todo lo ha hecho para estos seres que somos nosotros, extrañamente amados por Dios. Pero no todo termina ahí. Después hay todavía un día séptimo, el día del descanso. Todo ha sido creado para el hombre, pero el hombre ha sido creado para entrar en el descanso. Para entrar en el descanso de Dios. Por eso después el Éxodo insistirá en que 6 días trabajarás, pero el 7º descansarás y darás gracias a Dios por todas sus obras. Porque aunque pares de trabajar, la creación continúa. Y descubrirás que tú eres solo un colaborador con la obra de Dios, pero no eres el autor de todas las cosas. Es Dios, tú solamente puedes colaborar con Él. Cuando habla de Adán, dice, creó Dios a Adán, hombre y mujer, los creó a su imagen y semejanza, lo creó. Varón se dice ish en hebreo, hembra isha, para indicar que son lo mismo, se utiliza hasta la misma expresión, la misma palabra, ish, isha. Son lo mismo, varón y hembra los creó al plural, a su imagen lo creó al singular. El ser humano es el varón y la hembra. Todos son el ser humano, exactamente iguales. El capítulo 2 del Génesis, sin embargo, presenta la creación de una manera distinta, es mucho más primitivo. Repito, el capítulo 1 tiene apenas 2500 años, un poco más. Entonces dice, dijo Dios, sea la luz. Dijo, es un poema precioso, puesto en 7 días, y todo lo hace Dios por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Pero el otro es un relato mucho más primitivo y presenta a Dios como un artesano que agarra el barro y lo modela, el barro de la tierra, agarra la Adama, la tierra, y hace Adán, el terrestre. Y el Salmo 8 dice, cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, no dice sin más de tus manos, dice de tus dedos, es como el artesano que se ha manchado al crear su obra. Dios que modela, Dios alfarero, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero, toma mi vida, hazla de nuevo, yo quiero ser un vaso nuevo. En el Antiguo Testamento se habla muchas veces de Dios como alfarero. Jeremías, por ejemplo, Dios le dice, baja al campo del alfarero. Y cuando está viendo que un alfarero hace una taza, un vaso, un plato, dice, ¿acaso le piden al alfarero explicaciones de por qué los ha hecho así? Pues yo también tengo un proyecto personal para cada uno de ustedes, que ahora no comprenden, pero llegará el día en que se les revelará ese proyecto. Bueno, pues, Dios se presenta como el alfarero, que modela el barro, que hace una obra, pero no solo somos barro, no solo somos polvo. Dios sopla su espíritu sobre el hombre. El hombre tiene una centella de divinidad en lo más profundo de su ser. Tiene este soplo de Dios. No solo somos como los demás animales, seres instintivos. Dios ha puesto algo especial en nosotros, su soplo. El capítulo 2 dice que lo primero que Dios hace es modelar a Adán. Después para él planta un jardín, el jardín de Dios. Miren, en hebreo jardín se dice Karen. Karen, el jardín de Dios, es lo que nosotros llamamos Carmel, el monte Carmel. El jardín de Dios aparece en toda la Escritura. Es el símbolo de lo que Dios quiere para nosotros. Al final de los tiempos, Dios establecerá un jardín de paz, donde el león pacerá con el cordero y el niño jugará con la serpiente y nadie matará a nadie, todos se respetarán. Pero el libro del Génesis propone este proyecto final de Dios como ya al principio, es el jardín de Dios. Y después, cuando el pueblo es llevado a la tierra prometida, la tierra que emana leche y miel,
Jeremías dirá que los he introducido a la tierra del Carmelo para que coman sus mejores frutos. La versión griega traduce los he introducido al Carmelo, sin más. El Carmelo es el arquetipo de toda la historia de la salvación. Cuando Dios bendice al hombre, el Carmelo florece, y las flores y los frutos del Carmelo, imagen de belleza, son la imagen de la bendición de Dios. Sin embargo, cuando el Carmelo se seca, es el fruto de los pecados de los hombres. Por vuestras culpas se ha marchitado la cima del Carmelo, dicen los profetas. Pero al final de los tiempos, cuando venga el Mesías, Dios transformará el desierto en un Carmelo. Ahora llega el Adviento y volverán a leer en las misas: Dios transformará el desierto en un vergel. Las traducciones son muy variadas, pero literalmente siempre dice en un Carmelo, en un jardín de Dios. Y Dios les introducirá este Carmelo. Incluso la nueva Jerusalén que descenderá del cielo de junto a Dios vendrá revestida con la belleza del Carmelo. Pues bien, Dios ha plantado para el hombre un Carmelo. El jardín es lo contrario del bosque, de la selva. El ser humano no puede vivir en la selva. Primero porque es impenetrable, hay que ir con un machete. Y segundo porque está llena de animales peligrosos. El jardín es la naturaleza domesticada. Y poéticamente, el capítulo 2 del Génesis dice que Dios lo que ha creado es una naturaleza al servicio del hombre. Un jardín. Además, con sobreabundancia de sus dones, nada de un río, 4 ríos. Fuera la miseria. Y además en esos ríos hay oro fino y piedras preciosas y resinas olorosas, como dice el Génesis. Es una manera de decir que Dios ha creado no solo lo necesario para sobrevivir, también lo innecesario, lo que hace nuestra vida más agradable. Dios nos regala todo. Y entonces, después de esto, dice: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañía. Y para Adán crea los animales, y Adán les pone nombre para indicar que los puede dominar. Pero los animales no le pueden hacer la compañía necesaria. Y entonces se decide a crear a la mujer. Repito, ni existe la palabra el hombre, ni existe la palabra la mujer. Adán significa terrestre, es un nombre de un señor, como podría llamarse Julio o Antonio. Y Eva significa madre, es un nombre de una señora. Bueno, pues entonces Dios crea a Eva. Pero fíjense cómo dice el texto. Dice que durmió a Adán, porque es la obra de Dios, entonces no es la obra de Adán, es la obra de Dios. Adán tiene que dormir. Y modeló a Eva. ¿De qué parte de Adán? No, señor. Lo sabía yo que iban a decir de la costilla. De sus entrañas. El Génesis literalmente no dice de la costilla, aunque las traducciones a veces sean traidoras y digan de la costilla. Dice del costado, por un sencillo motivo, porque más tarde Ezequiel también dice que del costado del templo brotaba agua. También se traduce del lado del templo, pero también mal traducido. Del costado del templo brota agua, un torrente que crece, a las orillas crecen árboles frutales que dan frutos cada mes, y las hojas son medicinales, y el agua llega al mar de Arabá, al mar muerto, y en el mar muerto se sana todo y se llena de peces. Es algo poético, pero es para hablar de los tiempos definitivos. Y también Zacarías dice que mirarán al costado del que traspasaron. Y San Juan, en su Evangelio, en el capítulo 19, dice que Cristo en el momento de morir, inclinando la cabeza, entregó el espíritu, y entonces un soldado le atravesó con una lanza el costado, a veces digamos el corazón, el costado, dice el texto. Porque pone en relación el texto del Génesis y el texto del Evangelio. Y el texto de Ezequiel, todos los textos que hablan de este costado. A ver si conseguimos explicarlo. Dios hace todo en 7 días, en 6 días y el séptimo descansa. El sexto día, el viernes, Dios crea al hombre, al ser humano. Cuando Pilato juzga a Jesús el viernes por la mañana, el sexto día, y lo presenta ante el pueblo, ¿qué dice? Ec Theon, he aquí el hombre.
Este es el hombre según el proyecto de Dios. Este es el hombre que ha salido de las manos creadoras de Dios, no el hombre del que hacemos experiencia nosotros, el hombre y la mujer heridos por el pecado. El hombre según el proyecto de Dios. Aquí está. Y Jesús antes de morir dice, todo está cumplido, todo. Y vio Dios que todo era bueno, es la misma palabra. Todo ha llegado a plenitud. La obra de Dios está toda cumplida en la muerte de Cristo. Y cuando atraviesan el costado de Cristo, de allí brota sangre y agua, como en un parto. Igual que Dios modeló a Eva en el costado de Adán que dormía, Dios está modelando a la nueva Eva, a la Iglesia que nace del costado de Cristo que duerme en la cruz. Y esta Iglesia, como esposa que se une con su esposo, dará a luz a los hijos de Dios dispersos por el mundo por medio del agua, del bautismo y de la sangre de la Eucaristía. Y el día séptimo Dios descansó y el sábado Cristo reposa en el sepulcro. Y el día primero Dios había creado la luz. Y el día primero de luz nueva se viste la tierra. Más aún, los padres de la Iglesia no hablaban del día primero, hablaban del día octavo, para indicar que la semana tiene solo 7 días, pero empezaba algo nuevo. Se ha roto la sucesión de los tiempos, ha entrado ya la novedad, el tiempo definitivo, la nueva creación. Cristo es el inicio de la nueva creación. Todo lo anterior ha llegado a su cumplimiento y con él empiezan los cielos nuevos y la tierra nueva. Por eso los batisterios antiguos eran octogonales. Así se conserva, por ejemplo, el de San Juan de Letrán en Roma, la Catedral de Roma. Y en el siglo XVI se hacían las capillas funerarias octogonales también, para indicar la esperanza de la resurrección, de participar en ese octavo día, en la nueva creación. Ven, el Génesis 1 y el Génesis 2 no son contradictorios, dicen cosas distintas, pero están diciendo lo mismo. Que no estamos aquí por azar, que Dios nos ha creado según un proyecto amoroso, que tiene ese proyecto pensado desde toda la eternidad y lo va realizando en el tiempo. Por supuesto que el Génesis no habla del Big Bang, ni habla de la evolución de las especies. No es un libro de ciencias. Es un libro que nos habla del sentido de las cosas, del sentido del universo, del sentido de nuestra existencia. Aunque hoy los científicos hablen de una explosión inicial, Big Bang, y de hecho todos los astros y las galaxias se van alejando entre sí unos de otros, nos hablan de una concentración inicial de energía, donde estaba toda la energía, que explota, y después esta energía va dando lugar a la materia que conocemos. ¿Qué había antes? ¿Quién es el que hace que inicie esa explosión inicial? ¿Quién es el que hace que esa energía vaya evolucionando hacia la creación de la materia y que en cierto momento surja la vida? Es bien complicado. Y que en cierto momento la vida tome conciencia de sí, que aún es mucho más complicado. Imagínense que yo tengo todas las piezas de un reloj o de un teléfono celular, todas, ya es mucho que tenga yo todas las piezas, pero bueno, las tengo, y las meto en una caja, ahí está, y las remuevo así, ¡pum!, las saco y sale el reloj funcionando, en su hora, y el celular funcionando, y se pone a sonar. Más aún, imagínense que yo tengo todas las letras del alfabeto, y todas las palabras del diccionario, recortaditas muchas veces dentro de un saco, y lo remuevo y lo tiro hacia el suelo y sale Don Quijote de la Mancha. Podemos tener las letras y las palabras, pero si no hay alguien que con ellas escribe un libro, el libro no se forma por casualidad. Y podemos tener las piezas que hacen un carro o que hacen lo que sea, pero si no hay quien las monta, no se pone a funcionar solo. Hay un proyecto de Dios.
que se va realizando en la historia. Esto nos dice el Génesis. Nada es fruto del azar. Y si no estamos aquí por azar, nuestra vida tiene sentido. Esto es importante. Mi vida tiene sentido porque hay alguien que ha pensado en mí y que me ha amado desde antes incluso de mi nacimiento, más aún, desde antes de mi concepción. Dijo Dios al profeta Jeremías: antes de formarte en el vientre de tu madre, te conocía. Antes de que nacieras te tenía consagrado. Esto es lo que nos dice el Génesis, esto es lo que nos dice la Escritura. Y nosotros tenemos que aprender a descubrir la presencia de este Dios en nuestra historia. Les voy a leer un poema de José Luis Blanco Vega. Era un jesuita que hizo la mayoría de los himnos del breviario en español, el de España, porque esto no se sabía hasta que se murió en el año 2005, porque él siempre se negó a publicar. Los más bonitos himnos del breviario son todos suyos. Hay uno que dice así, está también en el breviario latinoamericano: alfarero del hombre, mano trabajadora. Vamos a ver qué tal sale. Alfarero del hombre, mano trabajadora. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora, al paso los primeros animales. Alfarero del hombre, mano trabajadora. De mañana te busco, hecho de luz concreta, espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen meta, de los sonoros ríos de la vida. Alfarero del hombre, mano trabajadora. El árbol toma cuerpo y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. Alfarero del hombre, mano trabajadora. No hay brisas si no alientas, montes si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro, tú por la luz y el hombre por la muerte. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura y tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Dios se hace presente en la rosa, en la brisa, en el monte, en el agua que cae, en la obra de la naturaleza. Dios se hace presente en nuestra historia. Tenemos que aprender a descubrirle y tenemos que conservar la obra de Dios, no destruirla. No destruirla.
protegerla. Tenemos una responsabilidad, no solamente de frente al futuro, a nuestros hijos, a nuestros descendientes, de dejarles la tierra mejor que la encontramos. Me parece que eso ya no va a ser posible. Tenemos una responsabilidad de frente a Dios, que nos ha dejado como administradores de esta tierra. Un día tendremos que dar cuentas. Dios es el creador, el único creador. Nosotros solo somos colaboradores. Y Él tiene un proyecto de amor sobre la tierra entera. Por eso la Escritura dice que Dios no quiere la destrucción de los seres. Si no hubiera amado a algún ser, no lo habría creado. Dios, cuando habla la Escritura de unos cielos nuevos y una tierra nueva, está hablando de estos cielos, de esta tierra, llevados a una plenitud que a nosotros nos desborda, igual que nosotros. Tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo resucitado. Toda la creación llegará a una plenitud que hoy no podemos imaginar. También las plantas, también los animales. Todo llegará a una plenitud para la que fue creado, porque Dios no ha creado nada para la destrucción. Aunque los textos apocalípticos a veces utilicen imágenes de las estrellas que caen sobre la tierra y de destrucción, pero es siempre para hablar de una recreación, como la semilla que se pudre en la tierra para brotar de nuevo, transformada en agua. Así toda la creación de Dios tiene que llegar a la plenitud. Y mientras tanto, dice la Escritura también, que la creación entera expectante aguarda con dolores de parto la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación. Todo proviene de un proyecto amoroso de Dios que se va realizando en el tiempo. Y Dios, no sabemos cómo, pero transformará los males en bienes para que su proyecto no se frustre. El mal más grande de toda la historia de la humanidad es que Él envió a su Hijo para salvar al mundo y nosotros lo matamos. Y Él transformó esa muerte en bendición para nosotros. Oh felicidad, que mereció tan grande redentor. Cantamos en la vigilia pascual. Pues el que transformó incluso la muerte de Cristo en bendición para todos, transformará también cada sufrimiento y cada muerte en bendición. No sabemos cómo, pero Él sí. Él es capaz de escribir derecho con renglones torcidos. Creemos en un Dios que es Padre todopoderoso, que por amor se hace frágil, que es el creador del cielo y de la tierra, y que guía la historia hacia una plenitud que ni el ojo vio, ni el oído vio, ni la mente humana puede imaginar. Pero si proviene de Dios y de un proyecto de Dios, es buena. Lo mejor, hermanos, está siempre por delante. Lo mejor está por venir. No sabemos cómo ni cuándo se manifestará. Pero llegará un día en que seremos despojados de este cuerpo mortal y revestidos de un cuerpo glorioso como el de Cristo resucitado. Y eso significa es lo mejor. Mientras tanto, caminamos, pero no sin meta. Tenemos clara cuál es la meta de nuestro camino. Un escrito de finales del siglo I dice así: los cristianos en todos los lugares se sienten extraños, forasteros, extranjeros, porque buscan la patria definitiva, la patria del cielo. Pero también en todas las tierras de este mundo se sienten en su patria, porque en todos los lugares se manifiesta el amor de Dios y la misericordia de Dios, y se sienten ya, aunque todavía no en plenitud, miembros de esa patria definitiva, no importa dónde habiten. En toda la tierra encuentran su patria, en todas las patrias se sienten extranjeros.
porque somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, a quien sean el honor y la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos.